Buenos días, mi nombre es Laura Olivera Torrico y el día de hoy estaré presentando lo que es nuestro proyecto número 3 y resúmenes de lo visto a lo largo del curso. Los temas vistos a lo largo del curso y que incluía esta presentación son los temas de las ecuaciones de Maxwell, las propiedades fundamentales de la materia, líneas de transmisión y otros temas que hemos visto para lograr realizar dos antenas tipo parche. Espero les guste la presentación. Siendo así que los objetivos de esta presentación son la revisión de los temas vistos a lo largo del semestre, ver y analizar cómo la aplicación de estos conceptos permitió el desarrollo de proyectos a escala y cómo podemos relacionar estos proyectos a nuestra vida cotidiana, como lo es la antena tipo parche que diseñamos para televisión. Es importante recalcar que la teoría electromagnética ha sido fundamental para el desarrollo de sistemas de comunicaciones, como lo son las antenas de radio, televisión y otras aplicaciones a mayor escala, y nos ha permitido comprender y optimizar la generación y transmisión de las señales. Su aplicación es clave para diseñar sistemas de alta calidad y que promuevan la conectividad y asimismo como mejorar las tecnologías. Eso nos ha permitido la globalización a gran escala y es por eso que esta materia de teoría electromagnética es tan importante. Siendo así que primero vamos a definir algo muy importante para el estudio del electromagnetismo, que son las propiedades fundamentales de la materia. Estas juegan un papel crucial para comprender cómo interactúan los campos eléctricos y magnéticos, así como su capacidad para conducir la electricidad. Estas propiedades fundamentales son la conductividad, la permeabilidad, la permisividad y la relación entre campos eléctricos y magnéticos en ondas electromagnéticas. La primera que vamos a describir es la conductividad, que es la capacidad de un material para conducir corriente eléctrica, y una forma más correcta de describirla es la relación entre la densidad de corriente eléctrica y el campo eléctrico. La permeabilidad es la capacidad de un material para permitir el paso de campos magnéticos, mientras que la permisividad es la capacidad de un material para permitir el paso de campos eléctricos. La relación de un campo eléctrico y un campo magnético a lo largo de una onda electromagnética podemos definirlo como la impedancia. El siguiente tema visto en el curso fueron las ecuaciones de Maxwell, las cuales son un conjunto de 4 ecuaciones fundamentales que describen las leyes del electromagnetismo, unificando los fenómenos eléctricos y magnéticos en un marco matemático coherente. Formulan cómo los campos eléctricos y magnéticos se generan, interactúan y evolucionan en el espacio y el tiempo. Estas ecuaciones son las bases de muchas tecnologías modernas, ya que describen casi todos los fenómenos, si no es que todos estos. La primera ley que vamos a explicar es la ley de Gauss para campos eléctricos. Esta se basa en la ley de Coulomb y establece que dos cargas interactúan con una fuerza directamente proporcional a su producto e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Esta ley nos dice que las cargas son la fuente de los campos eléctricos. Si nos basamos más en un contexto físico de la ecuación diferencial, el lado izquierdo encontramos una divergencia del campo eléctrico indicando su dirección e intensidad de las líneas de campo. Esta divergencia es igual a la densidad de carga eléctrica, que mide cuánta carga se encuentra cerca del punto de interés, normalizada por la constante de permitividad eléctrica del vacío. Mientras que la ley de Gauss para campos magnéticos en su forma diferencial nos indica que la divergencia del campo magnético es nula, ya que las líneas de campo no tienen un principio ni un fin, ya que estas son cíclicas. Esto significa que se generan y regresan al mismo lugar, es decir, que las líneas del campo magnético son siempre cerradas. La siguiente ley es la ley de Faraday. La ley de inducción de Faraday describe la influencia de la variación de un campo magnético en la electricidad. En el sentido físico de la ecuación, es decir, en su forma diferencial, muestra que el rotacional del campo eléctrico es igual al cambio que experimenta el campo magnético con el tiempo, pero la expresión tiene un signo negativo que indica que el campo eléctrico se opone al mismo. Para verlo de una forma más simple, podemos decir que un campo magnético variable en el tiempo genera un campo eléctrico que es perpendicular a la variación del campo magnético en sí. La siguiente ley es la ley de Ampère-Maxwell. Esta ecuación explica que las corrientes eléctricas son las fuentes del campo magnético y cómo es que las líneas de campo magnético giran en cada punto del espacio. El sentido físico de la ecuación en su forma diferencial nos dice que el rotacional del campo magnético, que muestra la dirección y el sentido de la rotación del campo, es igual a la suma de dos términos. El primero es la permeabilidad magnética del vacío multiplicada por la densidad de la corriente eléctrica, que nos indica la intensidad con la que se concentra la corriente en un punto. Y el segundo término nos señala que la variación de un campo eléctrico genera el rotacional del campo magnético en sí. El siguiente tema visto en la clase y desarrollado a lo largo del curso fue la ecuación de onda.
La ecuación de onda se genera a través de las ecuaciones de Maxwell, por medio de la relación del campo eléctrico y del campo magnético. Esto hace que se generen diferentes ondas electromagnéticas, las cuales viajan a la velocidad de la luz. Esta ecuación es capaz de explicar el comportamiento de las ondas por medio de diferentes medios en los que llegan a viajar. La ecuación de onda es una ecuación diferencial que describe cómo se propagan estas ondas. Una forma de interpretarlo es de que la ecuación dice que la aceleración de la onda en el tiempo es proporcional a la curvatura de la onda en el espacio y la constante de proporcionalidad depende de las propiedades del medio en el que éste llegue a moverse. Una vez que hemos descrito cómo la ecuación de onda funciona, también es importante analizar los fenómenos asociados a la misma. Entre este es el coeficiente de reflexión, el cual representa la fracción de la intensidad de la onda incidente que se refleja de vuelta al primer medio, mientras que el coeficiente de transmisión nos indica la fracción que atraviesa la interfaz y se propaga en un segundo medio. Estos coeficientes están relacionados el uno con el otro y podemos verlo de cierta forma como la conservación de la energía, siendo que en un sistema ideal donde no hay ninguna pérdida de la reflexión y la refracción, la suma de estos dos sería igual a 1. Con estos conceptos previos también tenemos la relación de onda estacionaria. La relación de onda estacionaria o SWR está directamente relacionada con la reflexión de energía en el sistema. Cuando no hay una reflexión, es decir, que hay una adaptación perfecta de impedancia, este valor se acercará a 1, lo que indica que toda la energía se transfiere al medio. Si hay una desadaptación o un desacople, se generan reflexiones, aumentando el SWR y formando ondas estacionarias más pronunciadas. Una SRR indica una mayor pérdida de eficiencia en la transmisión de la energía. Una forma física de poder observar este comportamiento es la carta de Smith. La carta de Smith es un gráfico polar que representa las variaciones de la impedancia normalizada y el coeficiente de reflexión de manera simultánea. Es muy útil para el diseño de líneas de transmisión, el análisis de adaptación de impedancia y la visualización de la reflexión y de la transmisión. Con la teoría ya desarrollada vamos a dar introducción a los proyectos 2 y 3 que hemos realizado a lo largo del curso, los cuales fueron los diseños de las antenas tipo parche. El proyecto 2 fue el diseño de una antena regular tipo parche. Para la realización de esta antena se usó el software de SST y siguiendo instrucciones detalladas que se nos dio por parte del profesorado comprendimos el proceso de simulación y los principios teóricos para lo que es el diseño, además de la importancia de los materiales al momento de realizar las pruebas, es decir, como es el caso del cobre, que son las capas para el conductor, y el FR4, que es la capa para el material dieléctrico. Requerimos conocer como algunos de los parámetros dimensionales a utilizar debido a que nuestra frecuencia de interés era de 2.4 GHz, pues tuvimos que realizar el cálculo en el diagrama para tener los parámetros del diseño y también por medio de un código de Python realizamos ciertos cálculos. Posteriormente realizamos en la prueba 3 niveles de la antena, que es el plano de tierra con cobre, la capa dieléctrica con FR4 y el parche de cobre. Posteriormente fue el diseño de la línea de transmisión y se realizó la conexión. Mientras que para poder armarlo de forma física, nos basamos en las simulaciones realizadas a lo largo de la clase y compramos los materiales necesarios. Para poder hacer esta antena, primero que nada, pues fue marcar el diseño y usamos sustrato y cloruro férrico, thinner y cinta adhesiva para realizarlo. Lo primero que nada fue realizar el esquema basado en la simulación, luego fue la preparación de la placa donde protegimos con cinta adhesiva las partes del cobre que no deseábamos grabar. Posteriormente fue el grabado del diseño donde sumergimos la placa en cloruro férrico para correr el cobre no deseado, revelando el diseño de la antena. Y finalmente se utiliza el thinner para eliminar cualquier residuo y limpiar la placa. Para la integración de la línea de transmisión simplemente se suelda un cable BNC de forma directa a la línea de transmisión. Este método permite fabricar una antena de manera muy económica, casi no gastamos en los recursos y con herramientas que son de acceso más sencillo para nosotros, tuvimos un par de errores, pero finalmente se pudo realizar de forma exitosa. Una vez armada la antena, la decidimos llevar al laboratorio para realizar las pruebas correspondientes. Al revisar nuestra frecuencia de interés, notamos que la antena no estaba radiando adecuadamente, ya que no obtuvimos los valores que deseábamos, y el BCR tenía un valor de 3.5, lo que quiere decir que estaba más al triple del ideal, es decir, que la antena está radiando, pero no de manera adecuada, entonces la señal está regresando directamente a la fuente, lo que provoca que se refleje y por lo tanto no haya una transmisión de la misma señal.
Observando el sensor de señales, notamos que un poco antes la antena estaba mostrando un buen rendimiento, por lo que decidimos hacer el análisis de los valores a una frecuencia de 2.91 GHz. También cuando hacemos el análisis en la carta de Smith, podemos notar que el BCR está a 1.8, que si bien no es el ideal, indica que la antena pues, se encuentra en funcionamiento en ese punto. Para nuestro tercer proyecto decidimos hacer The Design and Realization of a Linear Array Triangular Patch Microstrip Antenna for Digital Television, basándonos en un artículo que se nos proveyó, pero decidimos hacer algunas modificaciones para adaptarnos a los materiales que podíamos conseguir. El objetivo de este proyecto pues, es diseñar y simular una antena triangular tipo parche para aplicaciones de recepción de señales de televisión, así como evaluar el rendimiento de la antena en términos de la capacidad para captar las señales de televisión. La primera parte de nuestro proceso fue realizar la simulación de la antena en CST. Para esto fue necesario realizar el bosquejo donde agregamos las medidas proporcionadas por el artículo y con nuestras modificaciones correspondientes lo escalamos para poder hacer la misma simulación. Y pues nosotros obtuvimos los parámetros de lo que es el parámetro de C1, el BCWR, el far field y la ganancia del mismo, así como el ángulo más efectivo con el cual podríamos trabajar. Las mediciones en S nos representan cuál es la relación entre la señal reflejada y la señal transmitida en una línea de transmisión, causada por el desajuste de impedancia entre la línea de transmisión y la carga. En la simulación, la frecuencia de operación obtenida se encuentra entre 415 MHz y 715, dando un resultado aproximado al parámetro esperado, mientras que al analizar el BCWR obtenemos un valor de 1.4 en el rango de frecuencias, el cual coincide con el porcentaje de error que se ve en los parámetros S. Y vemos que el desempeño de la antena, es decir, el far field, tendrá un mejor comportamiento a un ángulo de 120 grados, ya que este no podría tener la misma recepción, por así decirlo, en otro ángulo. Ya para armar la antena se utilizaron dos PCB de doble capa con dimensiones de 20 por 20 centímetros, cloruro férrico, cinta de cobre y cuatro soportes para generar el espacio de vacío entre las placas, así como un conector coaxial y el cable para la conexión en tierra. Iniciamos marcando las dimensiones previamente escaladas en nuestra antena. Como no contábamos con una PCB como las mencionadas en el artículo, pues como ya se mencionó, se usó la escala. Debido a que tuvimos algunos errores al momento de realizar nuestro decapado, pues decidimos hacer uso de cinta de cobre para mejorar la conexión, aunque somos conscientes que esto pudo haber afectado al momento de realizar las pruebas, que de hecho pues sí se presentó una afección. Por segunda ocasión, para realizar las pruebas, decidimos asistir al laboratorio de teoría electromagnética, donde nos ayudaron profesores y chicos del servicio social. Ahí pudimos ver que si bien el rango de funcionamiento propuesto era de 570 MHz durante la simulación, nos arrojaba resultados favorables a los 400 MHz. Al realizar las pruebas en el laboratorio, notamos que los resultados más aceptables en cuanto a reflexión estaban cerca de los 350 MHz, pues el punto con menos reflexión, como se observa, pues era este. También pudimos analizar el BCWR y el diagrama de Smith. Analizando el resultado del BCWR, tenemos una magnitud de 2.64 a 300 MHz, lo que nos indica que tenemos más del doble de lo deseado, es decir, que la antena está radiando, pero no de manera adecuada, entonces la señal está regresando a la fuente, provocando que se refleje y entonces no hay una transmisión completa y correcta de la señal. Mientras que el diagrama de Smith nos arroja una impedancia de 11.4 más 17.8, esto quiere decir que el sistema no está acoplado y que de hecho se encuentra alejada de la impedancia característica de 75 ohms, la cual sería el ideal. La antena pues nos ayudó a innovar. Y pues muchas gracias por haber visto el video. Consideramos que el proyecto dentro de lo que cabe tuvo éxito, ya que aunque no tuvo los mejores resultados, obtuvimos resultados similares a los del artículo en el que nos basamos. Y a futuro pues quisiéramos desarrollar un poco más respecto de este tipo de antenas. Muchas gracias por ver.